Hola, muy buenos días nuevamente Sergio y buenos días queridos oyentes, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andás Sergio? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bien, por suerte, veniendo una semana agobiante de calor y bueno, llegando al domingo tranquilo, en paz con el espíritu, así que... Y bueno, empezamos esta semana, como físico sabemos... maltratado por el calor y el espíritu tranquilo. Sí, pero bueno, nosotros que somos posadeños más o menos sabemos que esto va a ser así. ¿Qué tal? Pues sí, bueno, esta fue una semana importante para el catolicismo, que por ahí no lo nombramos la semana pasada, por lo que no nos salimos de guión, pero vamos a salirnos de guión para hablar un poco de actualidad en este primer bloque, y en los otros bloques hablamos del siguiente tema que sigue en el catecismo, que es Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y de Santa María Virgen, que es un dogma de la Iglesia Católica, ¿sí? Que es un tema muy interesante que ya lo tocamos, pero como veníamos diciendo, todos los años vamos a volver a repetir el tema. En cuanto a miércoles de ceniza, ya sabemos, también lo hablamos en otro programa, lo hablamos el año anterior, que es un signo de la imposición de cenizas en la cabeza a todas las personas bautizadas, o sea que forman parte de la Iglesia, como signo de que nosotros somos polvo, que no nos tenemos que olvidar de eso. Es una tradición que se hace desde antiguo, ya en el Viejo Testamento ya se hacía que se llenaban de ceniza la cabeza en espera de la Pascua, o sea que en este tiempo, un tiempo de penitencia, arrepentimiento, se está dando cuenta que nosotros no somos nada, de humillación, y es un signo que se hace, pero no tiene que quedar solo en el signo, sino tiene que ser verdaderamente un arrepentimiento del corazón. Justamente el evangelio de esta semana hablaba de eso, de que Dios no quiere, los salmos sobre todo, que Dios no quiere sacrificios sino un corazón contrito. Esto es lo que significa también toda la Cuaresma, ese arrepentimiento, ese tratar de llegar a la Pascua renovados en nuestra fe. Por eso siempre se dice que es un tiempo de preparación, ¿no? Por eso tantos días antes. Por eso, ¿por qué? Porque el espíritu lleva tiempo para prepararlo. Vamos a entrar en la semana más importante de nuestra religión, la semana más importante del calendario litúrgico y de nuestra fe, que es la entrega de Jesús, la entrega de Dios para salvación de nuestros pecados. Entonces, este tiempo tiene que ser un tiempo, como vos decías, de todo tipo de arrepentimientos, ¿no? Vos decías mortificación o una palabra parecida, dijiste. Es un tiempo de reflexión más que nada, es un tiempo donde nosotros tenemos que pensar todos los sufrimientos y pensar en todas las estaciones que nos muestra el Vía Crucis, para que en Semana Santa obviamente lo recemos y lo miremos y lo adoremos y podamos reflejarnos en ese Jesús doliente, en ese Jesús entregándose por nosotros, reflejarnos, vernos y arrepentirnos de nuestros errores, enmendar un poco nuestras faltas, nuestro camino. Entonces es un tiempo muy especial, no es un tiempo que debemos sortearlo rápidamente para entrar en la Pascua y aprovechar los días de feriado y es un tiempo muy especial. Todo lo que dure a partir del miércoles que empezamos es un tiempo de reflexión más que nada. Antes que nada te voy a decir que me confundí yo de tema. Hoy hablamos de la transmisión de la revelación divina, capítulo 2. Estaba mal marcado mi indicador. Lo otro va a venir más adelante. Sí. ¿Qué te estaba por decir? No, eso es lo que te estaba por contar. Me llama la atención siempre lo digo, y también hago media culpa mía porque yo hacía lo mismo. Fui el miércoles a la misa de misa que dio nuestro obispo Juan Rubén en la catedral. No entraba un alfiler de llena. Toda esa gente, yo me pregunto, ¿no? A ver si vos por ahí tenés una respuesta. Toda esa gente, ¿son la misma gente que va todos los domingos a misa, que se juntó en la catedral? ¿O esa gente después no va a misa hasta otro acontecimiento importante de la iglesia como Pascua y después Navidad? A eso es lo que voy. ¿Por qué los fieles tienen importante algunas fechas y no tienen importante todos los domingos o el día a día de la iglesia?
pasó cuando ya lo hablamos, pasó cuando el Papa fue elegido Papa, todo el mundo iba a la iglesia y ahora de vuelta volvió a la normalidad. Nos enfriamos un poco. Bueno, eso es lo que nos pasa. Y sin embargo el miércoles de ceniza no es importante a nivel sacramental, no es un sacramento, es un sacramental, digamos. Claro. Bueno, es un tiempo donde tenemos que reflexionar también esto, que tan cerca estamos de Cristo, que tanto vamos a las misas. No te digo todos los domingos, ojalá todos pudiésemos y todos fuesen los domingos, porque sería hermoso encontrar una parroquia llena. Me pasó lo mismo cuando fui el miércoles a mi parroquia, pero me causó alegría, o sea, porque ahí ves de todo, ves gente que no la veías hace rato, gente que no va todos los domingos, gente que va todos los domingos, ves gente ocasionales, pero bueno, es lindo ver la parroquia llena, yo lo veo de ese lado. Ojalá se pudiese repetir todos los domingos. Pero, o sea, te da la misma sensación que hay gente que no va, normalmente va para por eso decía, por ahí nosotros somos un poco bravos en ese sentido, por eso decía no pasar la cuaresma y esperar el fin de semana largo como para aprovecharlo egoístamente. Entonces entiendo que tenemos que hacer una culpa de decir, bueno, no voy todos los domingos a misa, pero que nos sirva este momento de acercamiento muy especial a Cristo, esta etapa, digamos, ¿no? Este tiempo litúrgico, que nos sirva de un empujón, de un reencuentro, de volver a Cristo. Yo comparto lo que vos decís, es decir, por ahí da un poquito de pena ver gente que no va, o gente que va muy salteado y verla en estos días especiales, pero también lo tomo por el otro lado en el sentido de que me gusta verla, me gusta que estén, ¿no? Y siempre es un aliciente para que, obviamente, con una humildad muy linda que tiene que dar el sacerdote de cualquier parroquia que sea, pueda volver a traer a esas ovejitas que andan por ahí por el camino sueltas y volver a llenar las parroquias. Sí, ahora que yo sus dos lados, ¿no? Pero claro, pero yo creo que por ahí mucha gente que cree que lo toma como a la imposición de la ceniza como un amuleto, como una protección, como ya lo hablamos que pasa con el rosario. Yo ya te dije, yo cuando visitamos los enfermos yo veo mucha gente con rosarios en el cuello y muy poca de esa gente reza el rosario diario. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. El rosario no es un amuleto, está bien tener algo sagrado en el cuerpo, pero uno tiene que ser digno de eso, y rezarlo también. Claro, y por supuesto tener una entrega total a Dios, que la respuesta, sea cual fuere la respuesta de Dios, nosotros la podamos aceptar. En realidad, nada de los símbolos que tenemos nosotros es un amuleto, ni un rosario, ni el agua bendita que a veces la gente lleva para tomar y cree poder sanarse con el agua, cosa que no va a encontrar un efecto positivo. Sí va a encontrar con un examen, como nos da este tiempo de cuaresma, un examen profundo de conciencia, de ver cómo estamos nosotros, qué tan limpios estamos en la cabeza, en la conciencia, y podamos reencauzarnos. Porque, a ver, el problema es que nosotros las personas tomamos todo con un signo de finitud, es decir, la vida comienza y termina, aparece en la tierra, y no es así. Cuando uno comprende que la vida va más allá, dejan de tener sentido los amuletos, dejan de tener sentido las creencias que se van de la religión, y nos ponemos más, digamos, encausados a creer en la palabra de Dios, ¿no? Y a aceptar la voluntad de Dios. Y este es el momento. Esta es la semana más importante, yo te diría más importante que Navidad, porque esta es la semana, el tiempo de cuaresma, los 40 días previos a la entrega total de Dios, a la máxima, a la mayor alianza que hay, ¿no? Y ahí está el camino. Ojo, esa claro, es la luz. Lo que pasa es que, ojo que, como vos decís, la Navidad es importante por el nacimiento de Jesús, pero por el nacimiento de Jesús redentor, porque Jesús viene al mundo a redimir al hombre, no viene a disfrutar del mundo. Entonces nosotros cuando nos alegramos en Navidad tenemos que tener esa alegría, tristeza como tuvo la Virgen María toda su vida. Yo creo que en general lo tenemos, a mí también me da siempre desde chiquito me dio ese escozor así, nace sabiendo que va a morir. Y bueno, ¿no? Es difícil aceptarlo, pero bueno, es un camino trazado. María convivió con eso toda su vida. Vos fíjate, cuando él presenta a Jesús
cuando ella presenta a Jesús a los 8 días en el templo, con la profecía del anciano Simeón, Sí. ella se llena de dolor, igual que en muchas otras situaciones que pasó, que decía, lo guarda en su corazón. O sea, por eso te digo, no podemos separar la Navidad como algo diferente a la Pascua ni a la Te digo más al plan de Dios. Te digo más importante porque si bien tiene un lugar especial en el calendario litúrgico, la No. Navidad es el nacimiento, es el momento que Dios se entrega a sí Sí, mismo. yo te entiendo, por eso te digo que la Navidad nos lleva a esto. La Navidad Claro, no es una fiesta es- separada, claro. es el camino a eso Sí, que sí, estamos viendo. claro, es el comienzo. Sí, sí. Este es el sello, la alianza, digamos, el cierre de la alianza con el hombre, ¿no? Por eso no. Eterna y definitiva. No se puede separar todo. O sea, siempre lo más importante es la pasión de Jesús. Claro. Y Acá es donde más lo valoramos, ¿no? Donde más entendemos su venida. Claro, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, en el Rosario, los misterios gozosos, se dicen de gozo, pero de gozo porque significaba algo para la humanidad, no de gozo de Jesús. Jesús siempre supo su misión, cuál iba a ser, y siempre estuvo enfocado toda su vida en su misión. Claro. Entonces, no podemos decir que Jesús vino a disfrutar de este mundo, Él vino a redimir este mundo. Inclusive, si uno investiga un poco, cuando se dice, por ejemplo, que Jesús comía y bebía, que a los discípulos le criticaban eso, Él lo hacía siempre para evangelizar, como un medio de evangelizar. No era alguien que gozaba de los banquetes ni tomaba abundante vino. Indudablemente no lo necesitaba tampoco. Claro, pero... En el sentido que Sí, estoy de acuerdo que son de la semana en más el importante. cielo, claro, en su parte espiritual tiene banquetes más importantes. Ya, ¿no? y fíjate lo que dice la lectura de hoy, el libro del Génesis, para cerrar lo de la Cuaresma. El Señor, Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. O sea, ahí ya nos está hablando que del polvo salimos, y por eso tenemos que tener en cuenta eso. Claro, ahí está el signo que vos decías, que nos marca en la frente el Exacto. sacerdote, ¿sí? Que bueno, para terminar este bloque, ya creo que es de público conocimiento, pero las cenizas que se imponen son las cenizas que se hacen de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. O sea, son las cenizas de esas palmas que se utilizaron para el Domingo de Ramos. Bueno, vamos a un segundo bloque. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, y aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sei. Bueno, volviendo a este segundo bloque, Adrián y toda la audiencia, hablamos un poquito de lo que es la Cuaresma y cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que tomarla como católicos. Ayuno y abstinencia no olvidarse, porque son cosas demasiado importantes. Ya hablamos también en otro programa, pero vamos a repetir. También dice lo que hablábamos hoy, el ayuno tiene que ser un ayuno que uno ofrezca a Dios, y tiene que ser un ayuno no solo por cumplir, sino un ayuno espiritual para moderar los deseos de la carne y fortalecer el Y espíritu. sobre todo interno, o sea que no sea para que los demás vean y sepan, ya lo dijo Jesús. Sabemos que comienza el Cuaresma y ahí empieza lo que es la Semana Santa, ¿no? Y este numerito 40 que aparece es un número que se va repitiendo en toda la Biblia. En la Biblia 40 quiere decir mucho, ¿no? Son 40 días. 40 días Jesús estuvo en el desierto, hace muchos días estuvo en el Sí, tiene desierto, ¿no? unos 40 años de... Claro, 40, claro, de la marcha del pueblo del Éxodo, los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto, etcétera, etcétera. O sea, ahí está potenciado el número 40, la décima, pero
está multiplicado por 10. Sí, como el 100.000 que se van a salvar, que nombra el Apocalipsis, también quiere decir un número infinito. Y por ahí Hay que leer el libro de los números y se va a entender, o sea, se entiende lo que son el simbolismo de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, pero los testigos de Jehová creo que son o los mormones, no, testigos de Jehová creo que son que toman el simbolismo, que toman el número textualmente, literal, el de 100.000. Estamos afuera. Estamos afuera. Pero hace siglos que estamos todos afuera. Sí, no, yo creo que son formas de entender la Biblia, ¿no? Por ahí hay nuestras diferencias también. Y bueno, como muchos otros números también, ¿no es cierto? El 7 es un número muy, muy especial también en la Biblia, ¿no? Algún día vamos a hablar también del número del diablo, que nunca lo hablamos, pero es importante porque la gente tiene que conocer, si cree en Dios, también tiene que creer en Y está mucho en el Apocalipsis, ¿no? Y está mucho en el Apocalipsis. Un lindo tema para hablar. Tal vez con un sacerdote para que nos ilumine un poquito la conciencia y el espíritu para poder hablar bien del tema, porque es un tema bastante delicado. Y bueno, y el color, sabemos que es el color púrpura, el que se usa en esta época de Cuaresma. Bueno, eso es lo que respecta a este tiempo litúrgico que estamos viviendo, ¿no? Bueno, claro, entonces vamos con el segundo tema, el tercer capítulo, que es la transmisión de la revelación divina. A ver si no me equivoco, estábamos así. Sí, la transmisión de la revelación. Dice en el Catecismo 74, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso lo dice San Pablo en Timoteo, en las cartas de Timoteo 1, 2, 4, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Y bueno, y esa es nuestra misión. O sea, la transmisión de la revelación divina no está solo por la Iglesia, sino por todos los laicos y pertenecientes a la Iglesia católica. Y me reía cuando leía esto mientras vos hablabas, porque era lo que veníamos hablando en el corte, que otro día lo vamos a desarrollar. Sí. Y dice después la tradición apostólica, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. O sea que esto, por ejemplo, fíjate qué gran misión que tenemos nosotros, la misma que los apóstoles. O sea, Jesús nos manda a nosotros como mandó a sus discípulos y apóstoles a predicar en su momento. O sea que no hay que menospreciar esta misión, porque salvo por cuestión de tiempo, porque Jesús le eligió a ellos en aquella época y nos eligió a nosotros en esta época. Pero entonces hay que estar a la altura de las circunstancias, porque como un apóstol que se pervirtió, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos también de no pervertirnos en el camino, porque que hayamos sido elegidos no quiere decir que seamos salvados. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta a los apóstoles y no ver solamente a ellos como transmisores de la palabra, sino también ver su personalidad, cómo ellos cambiaron por Jesús. Yo siempre hago mucho hincapié en San Pedro, pues siempre te digo que me hace acordar mucho a mi personalidad, la personalidad de Pedro, una personalidad muy fuerte, ¿no? Fuerte, hasta irascible, iracundo, de mal humor, siempre por la verdad. Él siempre peleando por la verdad, pero de un modo exagerado. Hasta su arrepentimiento fue iracundo, sí. Pero con un amor a Jesús que le hacía perder los estribos. Sí. Entonces, pero bueno, pues él por Jesús fue moderando su personalidad hasta que terminó siendo el dulce Pedro, como aparece en los Hechos de los Apóstoles. Ustedes leen la Biblia al comienzo, Pedro, y en los Hechos de los Apóstoles como él, y la carta de Pedro, como él cambia su personalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar nosotros en la transmisión de la revelación, porque no solo se transmite con la palabra, sino con los hechos y con la forma de ser, que es lo que más nos cuesta todo, no es de un día para el otro, pero creo que también tenemos que tener en cuenta eso. Los apóstoles no fueron solo transmisores, habría que conocer la personalidad de cada uno, o sea, es interesante, tanto como se pervirtió Judas, como se convirtió la personalidad de Juan, que fue el único de los apóstoles que no fue mártir, porque él acompañó a María después de la muerte y resurrección de Jesús, y él fue el puro, él transmitió desde otra manera su mensaje, y bueno, el que nos da el mensaje del Apocalipsis.
fue el único que tuvo una muerte no cruenta. Sí, correcto. Y así también todos, Santiago, Tomás, Mateo, cómo se convirtió, Bartolomé era un judío estricto, un judío de ley, digamos, claro, casi fariseo, y tuvo que cambiar también por amor a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr. Claro, yo creo que primero para transmitir tenemos que saber, ¿no es cierto? A Pedro le habrá llevado, o sea, se enamoró de las palabras de Cristo, de la dulzura y de la fuerza que tenían las palabras y la verdad que tenía inobjetable, porque uno lee el Evangelio y cada palabra de Jesús, aun cuando fue digamos escrita casi 80 años después, sigue siendo de una profundidad y de una veracidad que no puede ser objetada. Entonces uno puede entender que Pedro fue cambiando porque fue entendiéndolo a Jesús y cuál era que le llevó esa evolución. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, vos imagínate que Pedro estuvo 3 años con Jesús, día y noche, y hasta el último día en el huerto de los olivos le corta la oreja al soldado. Y así y todo, después también tuvo sus actitudes, después que se escapó, como decir que lo negó a Jesús después de 3 años. O sea que imagínate que nosotros no nos tenemos que desesperar si nos lleva un poquito más de tiempo. Simplemente confiar. Pero hay algo muy lindo que vos estás diciendo ahí, entre medio de tus palabras, que es que la transmisión de Pedro fue hecha, la transmisión de la palabra de Jesús, ya mucho más suave, mucho más intensa, pero suave en su forma de decir, a través de las cartas, habla de una evolución y de una internación de Jesús, de la palabra de Jesús, de una manera excepcional. Claro que porque así ve el Espíritu Santo y eso. A ver a lo que quiero llegar. Nosotros tenemos esa misma obligación. Pedro hizo un camino, tuvo la bendición de hacerlo de Dios, de Jesús, y nosotros tenemos esa misma misión. Nosotros tenemos un plus. Primero que sabemos la historia como fue, pero también tenemos una carga inmensa que nos obliga a leer y a profundizar constantemente nuestra fe. Porque si nosotros vamos a seguir la tradición apostólica, no podemos equivocarnos. Primero porque sabemos la verdad. Pedro la sabía, la vivió, la sabía, vio las transfiguraciones, tenía más elementos. Pero nosotros tenemos la historia completa, ya inclusive la historia también de Pedro, la historia del martirio, de los apóstoles. Entonces tenemos que saber transmitir. Y ahí hay una doble obligación. Tenemos esa mochila, esa gran carga de, siendo personas que vemos la verdad, que vemos la luz, transmitirla y no hacer o permitir que otro pierda la fe. O sea, tenemos que tener una profundidad de conocimiento lo bastante importante como para no ser trastabillar al otro en la fe. Ahí está el peso de la transmisión de la fe. Hay de aquel que altera a uno de mis pequeños, dice Jesús. Por supuesto. Y también dice, te da... pequeños vale para todos, claro. O sea, no solo los niños, sino... No. Para cualquiera que quiera buscar la verdad y vos lo desvías. El humilde, el que ama a Dios desde el lugarcito más recóndito, si se quiere, ¿no? También dice... que al que más se le dio, más se le va a pedir. Ahí está. Pero tampoco deja de prometer. Cuando él llama, ya no le digo más mis discípulos, sino mis amigos. Claro. Entonces, uno puede llegar a ser amigo de Jesús. Y eso es muy importante. Cuando Jesús dijo que hay muchas mansiones, yo siempre hago hincapié en esto, yo creo que vivir para la verdad o pelear en esta transmisión te va a dar una corona más grande en el cielo. Me surgen dos preguntas o dos ramas, si se quiere, de este hermoso tema de la transmisión de la revelación divina. Obviamente nosotros tenemos esa revelación por voluntad de Dios. Dios así quiso. Sí, eso ya lo hablamos ya en lo que sea. Ahora, ¿qué nos pasa como humanos hoy día? Hoy siempre. Dos actitudes puede tomar la persona. El católico me refiero. O muestra su catolicismo o tiene vergüenza. Si la mostrás, mostrala bien, transmití la fe,
Yo no digo que ande como un loco todo el día transmitiendo y hablando de Dios, porque ya puede ser muy fariseico eso, pero en el momento que hay que poner las barbas en remojo, tenemos que salir con todo, con toda el alma, con todo el espíritu, defendiendo a Dios. Y después tenemos la otra persona que se retrae, que es la mayoría de los católicos, que tiene miedo a transmitir la fe, tiene miedo a hablar de Dios, tiene miedo de transmitir la revelación divina, o sea, no sigue el camino apostólico. Podemos hablarlo después si quieres. Sí, vamos a un temita musical y seguimos, así lo desarrollamos bien. Vamos a un temita musical y seguimos con el tercer bloque. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos en este tercer bloque. Ahora, Sergio, después nos completás tu idea porque te veo buscando algo que te quedó en mente. ¿Cómo se transmite esta predicación apostólica? Que es lo que vos ya estabas diciendo. Según el mandato de Dios, de dos maneras: oralmente, como hacían los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, que es lo que estábamos hablando de Pedro y los apóstoles, sus instituciones. Esto cuando la gente dice yo no voy a la iglesia porque tengo una relación personal con Dios, están equivocados. Transmisión de la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó, que también es importante en este cambio de personalidad de los apóstoles. Por eso nosotros tenemos que pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no se puede, por más iluminado que vos seas. Indudablemente que no. Y por escrito, que son los mismos apóstoles y otros de su generación, pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirado de vuelta por el Espíritu Santo, que esto le da la veracidad a la Biblia que nosotros tenemos que creer, porque está inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es infalible, ¿sí? O sea, por eso no es un cuento de hadas. No, es más se profundiza. Yo siempre le digo a mi chiquito de catequesis, más se profundiza, más se estudia, más se encuentran cosas, porque yo siempre les digo, nos traen un libro de historia, nos cuentan cómo fueron los romanos, cómo fueron los egipcios, que hicieron estudios así, que hay teorías así, que los egipcios vivían así, que comían esto, que comían aquello, y creemos. Pues tenemos un libro escrito donde nos hace relatos históricos que son absolutamente probables, porque inclusive Jesús aparece en algunos libros romanos, muy pocos, pero aparece, y nos cuesta creer. Nos cuesta creer para poder transmitir después, ¿no es cierto? No, inclusive en los historiadores como Flavio Josefo, que era de esa época, y otros historiadores importantes. Había historiadores, creo que romanos, que lo llaman como Cresto o Creto, como que vino los discípulos de un tal Creto, lo llaman, en vez de Cristo. O sea que históricamente está recontra comprobado. Pero bueno, entonces nosotros tenemos esta misión. Nosotros obviamente que no lo vamos a hacer por escrito, sino nuestra transmisión es oral por las funciones que cumplimos. Pero no quiere decir que esto haya terminado, porque las encíclicas de los papas también son formas de evangelización que se dan por escritas, y los concilios también son guiados por el Espíritu Santo, y lo que se dice en los concilios se toman como verdades. Hay muchas formas de hacer la transmisión apostólica, o sea, también a través de la transmisión de la fe y de la religión, ¿no es cierto? A través de la caridad y la enseñanza de Cristo, a través de la solidaridad. Hay tantos actos que pueden caracterizarnos y deben caracterizarnos como cristianos, y siempre, por supuesto, encomendando y haciéndolo en nombre de Dios, que es el único que nos permite hacer todo este tipo de obras de bien, es el que nos abre el corazón. Por eso bien decías vos que nosotros, a través de la intercesión del Espíritu Santo, podemos hacer la transmisión de la tradición apostólica.
De otra forma, Adrián, no comprenderíamos nada de la Biblia, ni comprenderíamos el gran misterio de Dios. Si no nos hubiese dejado Cristo cuando se fue, digamos, de compañía de los apóstoles, después de su crucifixión obviamente, nos deja ese paráclito para que nosotros podamos entender el mensaje y entender, ser una especie de nexo entre el cielo y la tierra. Todo aquel que quiera seguirlo obviamente lo va a agarrar y lo va a recibir y va a poner en funciones toda la potencialidad y la obra que nos permite hacer el Espíritu Santo, desde la comprensión de la tradición o de la comprensión del texto bíblico hasta las obras que podamos hacer siempre con el corazón, obviamente. No hay otra forma de hacer obras. Y como el ayuno en el tiempo de Cuaresma siempre tiene que ser escondido de los demás, ¿no? Claro. Bueno, son formas también de transmitir la fe, ¿no? Mira, claro, lo que veníamos, por ejemplo, de esto que estamos hablando es lo que se llama la tradición de la Iglesia. La Iglesia se guía por la Biblia y la tradición oral, la tradición y escrita, o lo que se llama el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, y ahí entran todos los escritos de los apóstoles, desde el primero, que es la Didache, que es muy interesante, que da algunas pautas, que se escribió en el año 73, el primer escrito de los apóstoles. Y después vienen todas estas encíclicas, inclusive vienen todos los textos de los padres de la Iglesia. Entonces, en base a esto, que es lo que no aceptan las otras iglesias separadas, pero es un continuo. Lo que yo siempre digo, Jesús, que estuvo desde el comienzo con Dios, participó siempre en la historia del hombre y no va a ser una excepción con nosotros. O sea, a pesar de que Él dejó la Biblia por escrita, sigue manifestándose por medio del Espíritu Santo, que Él lo prometió, que iba a acompañarnos hasta el fin de los tiempos en todos estos escritos. Por eso yo no entiendo muchas veces, y ya volvió a pasar nuevamente, de gente que critica al Papa. Gente que no tiene... ¿cómo sería? No tiene una preparación espiritual para entender lo que es el ni Papa. Para criticar al Papa, porque en vez de sacar la viga de su ojo, quiere sacar la paja del ojo ajeno. Y me molesta mucho cuando critican porque pienso que están buscando popularidad nomás, sobre todo en las redes sociales. Y como esta continuación de la sucesión apostólica, lo llama el catecismo, nosotros formamos parte, entonces vendría a ser nuestro árbol genealógico de nuestra iglesia, con Jesús y Pedro a la cabeza, o sea, Jesús por supuesto, y después Pedro, y el Papa viene a ser también de ese árbol genealógico. Entonces estamos criticando nuestras propias raíces. Estamos criticando nuestras propias raíces. Estamos criticando a nuestro árbol genealógico. Estamos yendo sobre nuestra sangre. Bueno, pero, a ver, el hombre siempre es pasible de hacer críticas, y eso se puede aplicar no solamente a las críticas que se le hacen al Santo Padre, sino también las críticas que nos hacemos entre nosotros, ¿no? Es un defecto de virtud, la falta de virtud que nos caracteriza como seres humanos. Pero para criticar hay que tener fundamento, criticar hay que tener conocimiento, y nadie tiene conocimiento, ni está puesto dentro de las ropas del Papa. Y evidentemente tiene un conocimiento mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginarnos de la Biblia y de la vida de Cristo. De hecho, son grandes teólogos y proceden de la línea, en este caso que nos toca muy de cerca porque es argentino, proceden los jesuitas, que son gente muy preparada. Lo era también Juan Pablo II, y el Papa Benedicto XVI también lo es, absolutamente, en una preparación. Son, como personas se pueden equivocar, pero no son pasibles de crítica. No, por eso, o sea, siempre... La verdad que está a una altura enorme para poder criticarlos a cualquiera de estos últimos tres papas que he mencionado. Sí. Y también primero que sí, que el Papa puede equivocarse en algunas cosas. Hay cosas que se toman como verdad pero cuando... Son equivocaciones humanas, pero lo que es la teología no se va a equivocar, porque están bien plantados en lo que es el magisterio de la Iglesia. Dan cátedra de eso. Entonces, bueno, justo me sacaste la palabra que no me acordaba. Cuando ellos dicen ex cátedra, o sea que sí que se promulga, eso ya es no es un dogma, pero es algo que ellos lo dicen en nombre del Espíritu Santo, que va por el Espíritu Santo, o sea que eso es infalible. Pero otras cosas sí se puede equivocar, pues está comprobado que algunos papas se equivocaron. Pero cuando ellos dicen ex cátedra es algo que llevó revisión y que fue inspirado. Bueno, pero siempre están
interpretando lo que está en la Biblia, lo que sale en el magisterio de la Iglesia y de los dogmas que también nos han enseñado que están fuera de la Biblia. Te voy a decir algo Sí. que lo tengo acá. Nosotros los argentinos no nos merecemos ni un papa. Nosotros nos merecemos un jugador de fútbol como mejor. No nos merecemos un papa, porque ahora lo criticamos porque no viene acá a que lo saludemos. ¿Y para qué quiere la gente saludar al papa si no va a la misa? O sea, ¿para qué si las misas están vacías salvo cuando hay algún acontecimiento importante? Porque te digo, porque leí una carta de una señora que criticaba al Papa como que el Papa, que el argentino ahora le desilusionó. Bueno, a mí no me desilusionó, y estoy en la iglesia y conozco los movimientos. Entonces, Claro. No no merecemos un Papa. El argentino quiere, con su orgullo quiere ser reconocido. ¿Sabes qué pasa, Adrián? La gente quiere que se haga, lo dijimos 1000 veces, una religión a su medida. Y no se puede. El Papa no va a cambiar cosas que durante 2000 años fueron enseñadas de una manera determinada. Y no puede cambiar porque es verdad revelada. Entonces, ¿qué autoridad tiene para cambiar? Ninguna. Entonces, si están esperando que el Papa apoye el aborto, perdónenme, no lo van a encontrar. Si están esperando que apoye el divorcio, no lo van a encontrar. Van a encontrar un Papa que pueda comprender la situación de un divorciado y que pueda comulgar. Van a encontrar un Papa que va a comprender la situación de la persona que es homosexual y que va a poder acercarse, y bienvenido sea a la iglesia. Pero va a tener que acercarse con las formalidades que corresponden a la iglesia. Pero Yo te dije la vez pasada, no va a cambiar la base de la iglesia, es imposible. No, yo te dije, Jesús aborrece el pecado, no el pecador. Cualquier pecador, si cambia su forma de actuar, es bien recibido. Bueno. Pero la iglesia no puede aceptar un pecador por lástima o para quedar bien, o para que no se sienta rechazado. Entonces, claro, con esa visión que vos estás dando, la gente se detiene a criticar al Papa y no está viendo lo más importante, que es Dios. No está viendo qué es lo que dijo Dios, qué es lo que espera de nosotros, cuál es el camino que tenemos que seguir, y aprovechemos este tiempo para entender a Dios, porque todos decimos, sí, yo le rezo a Dios, como decías hoy, a mi modo, yo no voy a misa porque yo tengo una relación especial con Dios. Está bien que así sea, pero vayan a misa, conózcanlo en profundidad, porque yo también era uno de esos. Pero yo había leído cuando chico los 4 testamentos y tenía otra visión de Jesús. Me apasionaba, pero sabía que estaba pisando. Y después fui profundizando y fui encontrando cosas, vos también te pasó lo mismo, cosas que son maravillosas, que uno no conocía de la iglesia rica, de la iglesia profunda, de la iglesia espiritual. Mira, yo rica en espiritualidad. Sí, aparte de conocer gente adentro verdaderamente. Pero misterios de Dios. Sí, y también gente, porque viste, por supuesto también, sí. A mí conocí chicos jóvenes con ese amor a Jesús y a la iglesia, que me llena de admiración y de arrepentimiento también, porque digo, yo esa juventud estaba en otra. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo no estuve como ellos? O sea, me llena de el diablo está en todos lados y nos mantiene entretenidos con pavadas, con estupideces, con cosas mundanas, con cosas vanas, con cosas que no nos sirven para nada, y nos vamos acostumbrando y nos va gustando esa vida libre, el light, esa vida preciosa, donde culmina propiciando el aborto, o sea, cosa que no tiene que ser así, ya lo hemos hablado ya. Es una vida que hay que cuidar. Entonces, aquella persona que critica al Papa, bueno, que se deje de criticar y que conozca a Dios, que es más importante que conocerlo al Papa, o el pensamiento del Papa, que es un humano, pero que sigue los caminos de Dios. ¿Sí? Que se deje de criticar esas cuestiones que no son criticables. Si quiere que cambie el mundo para que el mundo, sea de acuerdo a su personalidad, y bueno, para eso están los legisladores que se dedican a hacer cosas que no tienen sentido a veces, y algunas sí, pero otras cosas que no tienen ni bollete. Yo creo que esa persona, ojalá que se arrepienta en vida de poner cizaña, y no tarde, porque en vez de poner paz y concordia, pone cizaña contra el Santo Padre, y así mucha gente. Entonces yo creo que eso puede llevar a mucha gente a alejarse,
por ignorancia, Bueno, y eso es lo que estábamos hablando al ahí comienzo. está el tema de la responsabilidad en la transmisión. Exactamente. de la- no de la cualquiera, fe católica. no cualquiera puede agarrar y tuitear una cosa y que eso se divulgue por todo el mundo. Hay que hacerse responsable de eso después. Sí, porque va a cambiar muchas mentes. ¿Entendés? Las mentes flojas, las mentes que son proclives a cambiar y que no tengan suficiente basamento van a terminar cediendo ante estas propuestas que no son de Dios, evidentemente. Pero ¿sabe qué pasa? Por eso te decía, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar con libros, hay que leer misterios de Dios, hay que leer milagros de Dios, hay que leer lo que nos dejaron los grandes santos. Entonces vamos a poder conocer un poquito de la esencia de Dios. No te digo que vamos a conocer mucho, pero vamos a conocer un poquito y por qué Dios quiere las cosas de color blanco y no las quiere de color negro. Para Dios vos siempre decís, no hay grises. Es así, no hay grises. El blanco o negro, vida o muerte. Sí, O vamos por la vida eterna o morimos en el infierno. Y el camino está detallado. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Es fácil. Para nosotros como personas nos cuesta, como débiles que somos. porque Entonces, el camino... entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, pensar dos veces antes de decir las cosas, porque si uno quiere caer solo está bien, pero si vos estás tirando a los demás, estás yendo contra la transmisión de la fe. Estás tirando abajo la transmisión de la fe apostólica. Lo que los apóstoles nos dejaron, lo que Cristo nos dejó y los apóstoles se hicieron carne. En esas maravillosas cartas y esas maravillosas vidas que tuvieron, que todos terminaron martirizados. Menos Juan. A ver si somos capaces de terminar en la cruz. Es una virtud, la prudencia. Así que hay que practicarla. Bueno, vamos a un temita musical, se nos fue de tema. Así que vamos al último bloque para finalizar este temita. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, ya en el último bloque venimos charlando un poquito del tema y también nos desviamos, discúlpenos la audiencia, pero también se hace un poquito más lindo, Sí, más vertiginoso el menos programa y no tan- teórico. claro, y vamos aprendiendo que también tenemos que saber cómo ir corrigiendo nuestras conductas, nuestras pasiones, nuestros aparte errores. nosotros también tenemos que demostrar la forma que nosotros pensamos, o sea, Claro. como católicos. Yo lo que digo, y aclaro, lo voy a aclarar hasta que me canse, yo lo aclaro desde el punto de vista de una persona que también es pecador. O sea, yo no estoy en una vida de celibato, en una vida sacerdotal. Estoy acá, en la vida de la pelea de todos los días, donde el diablo mete la cola cada rato y conozco los entrecruzamientos que hay entre el bien y el mal. Como los conocemos todos, porque cuando hacemos las cosas nos damos cuenta si estamos haciendo mal. Si criticamos, estamos haciendo mal. Si hacemos un acto de bondad, de solidaridad, estamos trabajando bien. Lo conocemos desde que somos chicos. Entonces, desde ese punto de vista yo hablo, ¿no? Como una persona católico laico que tiene errores y me equivoco. Por eso también critico, porque sé lo que estoy criticando. También es una crítica a mí mismo, ¿no? Yo estoy conociendo el camino de Cristo, avanzando en este camino con todos mis errores. También le pasa al que está detrás del micrófono, al que está detrás del otro lado de la audiencia, que por ahí puede sentirse identificado, pero que no se sienta tampoco que digamos que le estamos pegando palos cada rato, porque todos somos así, todos faltamos a la iglesia, todos nos olvidamos de defender a Cristo, o sea, nos olvidamos de transmitir lo que el magisterio de la iglesia nos dice,
transmitir la revelación, nos olvidamos de transmitir los dogmas, nos olvidamos de un montón de cosas, y por eso te decía, hasta hay gente que tiene hasta vergüenza de hablar de Dios, y eso no nos debería pasar. Bueno, como eso no nos pasa. A mí me pasa a veces también, cuando tengo que hablar de Dios, y es como que, ¿dónde está el catequista? ¿Dónde está el que cree? Y digo, bueno, por ahí no es el momento, qué sé yo, bueno, en fin. Y otras veces me meto, qué sé yo, según la gravedad del tema o según ¿está bien? No está bien. Pero creo que también hay algo de prudencia, uno tiene que saber cuándo meterse. Bueno, lo que hablamos de la transmisión, ¿en qué nos deriva? En la transmisión del magisterio vivo de la Iglesia, ¿no? Nos deriva en una mejor intelección, una mejor comprensión, en una mejor aprehensión de la fe. Entonces, bien transmitido el magisterio de la Iglesia, bien un católico bien formado, va a acrecentar su fe. Y a eso es lo que tenemos que llegar, a tener una fe férrea, a tener una fe inquebrantable. Para eso tenemos que saber cuáles son los dogmas de la fe y cuál es el sentido trascendente, sobrenatural, dice el catecismo, el sentido sobrenatural de la fe. En cuanto a los dogmas, no sé si vos querés agregar algo. No, pero puedes hablar del sentido sobrenatural de la fe. Sí. No, está bien. Bueno, en cuanto a los dogmas, dice el magisterio de la Iglesia es el que ejerce plena autoridad, ¿no es cierto?, que tiene desde Cristo cuando define los dogmas. Y eso es importante saber, es decir, cuando propone. De una determinada forma obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Pero esto siempre está basado en una revelación. El dogma de que la Iglesia es una, católica, apostólica. Sí, ya hablamos. Yo creo que la gente... Eso no es cuestionable. No, yo creo que nosotros nos volvimos tan desconfiados que al hombre le cuesta que le impongan algo. O sea, desconfía de que si estarán equivocados o no estarán equivocados. Pero nosotros tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza, de confiar de que esas inspiraciones son de Dios y que Dios nos va a guiar mal a su iglesia. Lo que pasa es que, como dice el catecismo, los dogmas nos van a ayudar, son las verdades de fe, nos van a ayudar a tener una mejor luz en el camino. Si nosotros decimos Dios es uno y trino, no es porque se nos ocurrió. Dios en toda la Biblia se presenta primero como palabra, como Dios, después se presenta en forma humana a través de Jesús y después se deja el Paráclito, el Espíritu Santo. Claro. Es una Santísima Trinidad. Pero no es algo que se nos ocurrió. El magisterio de la Iglesia limpió de todo lo que nosotros no podamos comprender para que nosotros, nuestra inteligencia, pueda acceder a ese conocimiento. Entonces hoy tenemos dogmas de fe como ese. Sí, dice, el dogma son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra fe es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. O sea, también eso se discutió mucho en otras épocas, como si el hombre podría llegar a sí mismo hacia la revelación o a entender la revelación de Dios o no, que fue lo que decía Martín Lutero, que el hombre perdió la gracia con el pecado original y no es posible que por sus medios llegue, pero después Santo Tomás de Aquino lo refuta, diciendo que el hombre con su razonamiento puede llegar a la revelación de Dios o a entender un poco. Pero esto quiere decir que cualquiera que esté fuera de la iglesia puede llegar a entender que Dios es el creador y que la iglesia fue creada por Dios y todo la verdad de la iglesia. Siempre hay rastros de Dios, esté o no esté en la iglesia. Como decíamos la vez pasada, a través de toda la historia de la humanidad, el hombre siempre buscó a alguien superior para poder identificarse o para darle sentido a su vida. Lo llamaba como sea. Nosotros en nuestra iglesia se presenta a Abraham y se presenta como el que es, se presenta como el Dios único y verdadero, y así lo tenemos nosotros, ¿no? Así lo tenemos aceptado nosotros. Y bueno, con eso podemos, con la comprensión de los dogmas, podemos entender el sentido de la fe, el sentido trascendente que tiene nuestra fe, es decir, el sentido. Estaba buscando los dogmas, ¿no es cierto? Que lo habíamos dicho, esto lo dijimos en la última. Hay 44 dogmas, sí, pero tenemos sobre Dios, la existencia de Dios, sobre Jesucristo, sobre la Virgen María, la Trinidad, sobre el ser humano, los dogmas marianos, el Papa, la Iglesia, sobre los sacramentos son indiscutibles.
Y lo habíamos definido, ya te acordabas que no hicimos un programa completo de eso, así que lo pueden unidad, Dios eterno, Santísima Trinidad. Lo pueden buscar por YouTube y lo van a conseguir. Perfecto. Pero para recordar un poco a la gente, para que se acuerde, ¿no es cierto? Que Cristo se sacrificó en la cruz por nosotros, que nos rescató, etcétera, etcétera. El papel de la Virgen María, etcétera. Bueno, entonces son todas esas verdades que nos van iluminando y que nos fueron transmitiendo esa tradición escrita y oral de la Iglesia. Y que en definitiva nos van acrecentando la fe. Y ahí viene el punto que decíamos hoy del sentido sobrenatural de la fe. Claro. ¿No? Sí, que no, justamente eso, que dice que todos los fieles tienen parte en la comprensión y la transmisión de la verdad revelada. O sea que todos tenemos la obligación de entender y de transmitir esa verdad. Uno no puede recibir esa verdad y guardarla, ¿sí? Y han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Y todo lo que somos bautizados y confirmados tenemos el Espíritu Santo, o sea que tenemos que formarnos para no cometer errores, pero saber que tenemos la guía del Espíritu Santo, creer en ese dogma también. Claro, y pedir, porque la fe no es algo que nosotros podamos, es un bien sagrado de Dios, ¿no es cierto? Es un don de Dios. Entonces nosotros tenemos que requerir la fe, y el único que nos puede dar fe es el Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a conocer como Santo Tomás, pero Santo Tomás era un hombre de fe. Entonces ya tenía allanado el camino en la mitad. Yeah. Y él explica, él limpia de impurezas nuestro camino y nos presenta en su Suma Teológica, que fue el libro que tiene varios tomos, de cómo encontrar a Dios. En una de esas partes dice cómo encontrar a Dios a través de la razón. Y es por el conocimiento natural de las cosas, pero lo de Santo Tomás es fantástico porque se va a la comprensión del universo, es una cosa de loco. El que lee, puede leer la Suma Teológica, es maravillosa. No es que se quedó Santo Tomás en la plantita y en lo lindo que es la catarata, no, la comprensión que hace del universo es magnífica. Mirá, sí. Magnífica. Los primeros padres de la Iglesia, inclusive creo que San Agustín también decía que, o Santo Tomás mismo decía, que Dios no deja a nadie la posibilidad de conocer la verdad. O sea que si hay alguien que nació en África, Dios le va a dar la posibilidad de alguna manera, ya sea sobrenatural o por medio de alguien, de que lo conozca. A nadie deja la posibilidad de no conocerlo. Cosa que nadie tenga la excusa después de decirle, no tuve la posibilidad de conocerte. Porque de alguna manera sobrenatural le va a dar a conocer. Eso lo dice Santo Tomás. O sea que nadie puede justificarse de por qué no lo conoció a Dios. Algunos tendrán una posibilidad, otros menos. Nosotros, por ser católicos, tenemos que estar agradecidos de haber nacido dentro de la Iglesia de Jesús, pero tenemos que profesar nuestra fe y demostrar y desparramarla. Desparramarla bien en el buen sentido, ¿no? Tenemos que ser, claro, ¿cómo se diría? Pura sangre, tenemos que demostrar. Claro, los verdaderos transmisores y lo que llevan la palabra de Dios. Viste cuando te dicen, vos naciste con un apellido, tenés que saber llevarlo. Bueno, nosotros nacimos dentro de la Iglesia Católica, tenemos que saber llevarlo, tenemos que ser dignos. Tenemos el apellido de Dios. Claro. Y tenemos que saber llevarlo con fuerza, con orgullo y contra viento y marea, porque este camino de la transmisión de la palabra de Dios es un camino difícil, pero no es imposible para cualquiera. Eso tiene que sacarse de la gente de la cabeza de que el buen católico, el verdadero católico es el que en todo momento está hablando de Dios. No es así. Es hablar de Dios en los justos momentos, es no renegar de Dios cuando el tema se esté discutiendo y así amerite la conversación, y tratar de enseñar y cambiar y aclarar. Por eso hace falta conocimiento. Cuando la gente desconoce el verdadero camino de Dios, y ahí se manifiesta nuestra verdadera intención de hacer esta transmisión del magisterio de la Iglesia o de la revelación divina. Casi es una imposición que tenemos todos los seres humanos, por lo menos todos los católicos. Es una imposición que tenemos moral de llevar adelante esta transmisión de nuestra verdad, de nuestra fe. Y él lo dijo, vayan y lleven a todos. Pero una imposición hermosa, te digo, porque sí, la verdad pero que no... aparte también dijo, el que gratis lo recibió, gratis debe darlo. O sea que también tenemos la obligación de regalar esa información. Ojo, claro, aquel que aprendió y se queda con todo. Por eso, forma parte de un... de un camino, de una, digamos... No, las corporales y las espirituales, ¿cómo es? ¿De una virtud?
estamos desenganchados. No, las obras de misericordia espiritual, enseñar a que no sabe, se refiere a eso. Sí, claro. A enseñar Sí. de la verdad revelada o de la palabra de Dios. Claro. Y bueno, y también dice acá en el catecismo, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia legente que sen crescum, yo soy medio malo para este idioma. Pero se nota que romano, latín lo que están haciendo. La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Claro. O sea que hay que leer e instruirse, y por eso no hay que menospreciar en la iglesia cuando uno va y escucha todos los años la misma liturgia, no creer que ya sabe todo. ¿Sí? No. Porque la palabra actúa. Eso es una gran verdad, porque es cierto, uno en la lectura entiende una cosa y en otra lectura entiende otra. Pero también, y vuelvo a insistir, porque el camino de Dios tiene, es uno, pero tiene diversos caminitos también para poder llegar a Dios. Leer la vida de los santos, siempre nosotros hablamos del Padre Pío acá porque es el Padre Pío extraordinario, el que lee la vida del Padre Pío y si no cree en Dios y no entendió nada la vida del Padre Pío. Sí, te parece. Y el que supo y el que conoce la Madre Teresa y no entiende lo que dice la Madre Teresa, cuando, no entiende nada de la vida, cuando la Madre Teresa falleció, no fueron solo los católicos de la India a despedirla. Fueron los católicos, fueron los musulmanes, fueron los hindúes, los que profesan la religión hindú, porque se transformó en una persona que trascendió, fueron gobernantes, trascendió, a todas las religiones. ¿Por qué? Porque era un acto absolutamente de amor de una persona, obviamente, íntegramente católica. Entonces, leer la vida de la Madre Teresa también nos ayuda a comprender a Dios. Y leemos la vida del Padre Pío y es excepcional también. Todas esas lecturas hacen que nuestra fe aumente, porque si no aumenta por nosotros, por nuestra vida, va a aumentar por leer la vida de otros, que es maravilloso. Vos leíste mucho, así que... Sí, en la muerte del Padre Pío estaban todos en la ventana el amor, también. lo que hizo, los dones que tenía. Ahora, vos imaginate si así... Fueron estudiados, recontra estudiados y aprobados. Si así le despidieron acá, ¿cómo le habrán recibido ya? Un cortejo de ángeles. Probablemente que sí. Bueno, se nos terminó el programa, Sergio, así que vamos hasta la semana que viene, transitando esta cuaresma, así que esperemos que nos encuentre calmos para la próxima semana. Sin duda que va a ser así. Hasta la semana que viene. Chao. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara
mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías